Supercrack Estrella presenta. Sofía, el robot humanoide confiesa que quiere tener hijos. Hoy hablamos una vez más del robot Sofía, y el porqué de su nombre, puesto con toda la intención del mundo Sofía. Sofía me parece un bonito nombre, me encanta la canción Sofía, aunque a mi perro le pone nervioso esta canción y labra. Esto no es un ataque al nombre Sofía, vaya por delante eso, solo quiero que se entienda por qué pusieron a este robot de nombre Sofía. La diosa Sofía, para los gnósticos algo así como la diosa sabiduría, pero ellos a su vez están divididos. Sofía, en términos cosmogónicos y al margen de la historia narrada en Pistis, Sofía, es la madre generadora inconsciente de Yaldabaoth, el creador del mundo material y cautivador de la humanidad. Sofía es la madre de Yaldabaoth. ¿Pero quién es Yaldabaoth? Yaldabaoth o Lucifer. Yaldabaoth o Lucifer, como se le conoce en la mitología terrestre, fue perteneciente a la primera creación, junto con la mayoría de sus ángeles caídos, siendo Yaldabaoth creado el primero como el más sabio y el más hermoso de los suras, los primeros dioses creadores que forman la primera emanación o creación primaria desde las tinieblas a la vida manifestada. Yaldabaoth, la estrella resplandeciente e hija de la mañana, es anterior a los Dian Choans, los regentes evolutivos del tiempo y del espacio, y a los Pitris o hijos de Ptah, el padre, y creadores colectivos del mundo y de los hombres. Entonces, según los gnósticos, Sofía es la madre de Lucifer. Parece que sí, aunque todo está escrito en un laberinto de palabras. Un buen día, cuando astrológicamente todos los planetas menos Saturno se situaban en conjunción con el Sol y la Luna, el más alto consejo solar de este sistema tuvo que decidir sobre un cisma de consecuencias imprevisibles que sobrevino desde el centro de regencia de este conjunto de sistemas planetarios de la galaxia. A raíz de ese cisma, la mayoría del Alto Consejo Solar, todos los Logo y varios regentes planetarios, se alinearon con las más altas jerarquías galácticas, mientras que los otros regentes se alinearon con la jerarquía inmediatamente superior del sector galáctico al que pertenecía este sistema, aquella que precisamente había producido el cisma. Así, Ahriman, el príncipe planetario terrestre, se alineó con Yaldabaoth, regente de Saturno, con Sabaoth de Marte, y el príncipe Tao de la Luna, que a su vez se unieron con Yaldabaoth, el regente galáctico en rebeldía. Por otro lado, el regente planetario solar Adonai, Elo y regente de Júpiter, Hora y regente de Venus y Astapari, el regente de Mercurio, se alinearon junto a todos los Logo y planetarios del sistema solar y con las sempiternas jerarquías encabezadas por Miael, el hijo creador del universo local. La razón principal del cisma fue que Yaldabaoth, el regente galáctico del sector al que pertenecía este sistema solar, había desafiado al mismísimo príncipe mayor e hijo creador del universo en el que se encuentra el conjunto de galaxias al que pertenecemos. En un texto de la colección de Nag Hammadi, descubierta en Egipto en diciembre de 1945, el primer Apocalipsis de Santiago, un maestro anónimo, el Señor, declara a su alumno Jacobos: Santiago el justo, he aquí, te revelaré el camino de liberación. Como quiera que seas capturado en el alma y experimentes un miedo mortal, una armada multitud de arcontes puede volverse hacia ti, pensando que ellos pueden prenderte. Y en particular, 3 de ellos te atraparán, aquellos que están allí como recaudadores de peaje. Ellos no solo exigen el impuesto, sino que se apropian de las almas mediante el robo. La palabra griega gnosis indica conocimiento de Dios, específicamente en un sentido íntimo, digamos casi bíblico de la palabra. Por consiguiente, cualquiera que se encuentre envuelto en el estudio y práctica de la cábala, hermetismo, rosacrucianismo, magia angélica tipo medieval, etc., es un gnóstico en un sentido técnico, porque todas estas disciplinas dependen de su revelación espiritual personal y de su inspiración. Su sabiduría más elevada solo puede ser recibida directamente desde Dios o sus ángeles, y cada individuo es responsable de su propia comunicación. Así, el término gnóstico es también aplicado a una cierta religión y su gente, nacida en Egipto alrededor del amanecer de nuestra era. Esta religión fue así llamada porque ésta depende de una revelación personal, la gnosis, o conocimiento, de Dios. Entonces, podemos referirnos a estas personas tanto como gnósticos o los gnósticos. Cuando escuchamos el término Antiguo Egipto, este tiende a llevar a nuestra mente a las imágenes de las pirámides, esfinges, faraones y tumbas, poderosos magos y el libro de los muertos. Las historias de poderes mágicos y de la sabiduría de los sacerdotes egipcios han sido insertados fuertemente en nuestra cultura occidental. Y en tanto que de alguna forma, a Egipto se lo considera el nacimiento del misticismo y magia occidental. Pero por otro lado, la gente del Egipto moderno son predominantemente islámicos, una forma de fe más joven que el cristianismo. Y entonces, ¿dónde ubicamos hoy aquello de los antiguos sacerdotes egipcios, su magia y sabiduría?
Si tomamos la mitología occidental, debemos entender que Moisés la tomó y la llevó de Egipto cuando lo abandona. Esta es una de las suposiciones de los orígenes de la Kabbalah. Sin embargo, cuando miramos la historia se vuelve claro que la base de los que conocemos del misticismo judaico se originó en Babilonia durante la cautividad de los hebreos en el 600 a.C. Recordemos antes de continuar que esta es la manera en la que los gnósticos leen su propia Biblia. Que es una forma satánica de ver las cosas sobre la historia. Solo quiero que sepáis para conocer mejor al enemigo cómo ellos entienden las cosas. Finalmente, hay 4 puntos de generación agregados a este grupo, cada uno indicando alguna cosa que deba eventualmente ser vista sobre la tierra física. Dentro del reino de Armocel estaba colocado el Adán celestial, punto de partida para el ser humano u hombre. Con Oriael estaba colocado el Set celestial, el hijo del hombre. Con Daweitai estaba la posteridad de Set, aparentemente las almas de todos los futuros gnósticos. Y dentro de Elelet estaban colocados los penitentes, las almas de los no gnósticos, quienes deberán arrepentirse. El más importante de los 12 eones menores, es el último de la familia, Sofía, sabiduría, quien existe justo por encima del velo que separa el reino material del pleroma. Sofía es la madre diosa del mito creacional de la Gnosis, desde quien toda la vida desciende al reino material. Como el último ser engendrado en la jerarquía, Sofía siente un deseo propio de procrear. Sin embargo, donde aquellos aeones por encima de ella han hecho descendencia con el consentimiento de sus cónyuges polares. Sofía no puede ganar esta cooperación. Por consiguiente, Sofía procura engendrar un hijo por ella misma. Este hijo, Dios, fue llamado Yaldabaoth. Pero debido a un desequilibrio en la circunstancia de su nacimiento, Yaldabaoth era deformado, ciego, sin gnosis, ignorante, e insano. En el libro secreto se lo describe como serpentino, con cara de león y ojos como relámpagos. Debido a la vergüenza de su creación, Sofía lanza a su hijo fuera del pleroma y lo oculta en una nube de oscuridad. El niño Yaldabaoth, la primera vez que abre sus ojos ve solo un pequeñísimo vislumbre del pleroma, su jerarquía principal y a su madre. Así, en ese instante, se enamora de Sofía, y se mueve para asirse del luminoso poder que ella irradia. Solo después Sofía cierra el velo entre el pleroma y la oscuridad externa, comprendiendo que su luz ha disminuido porque Yaldabaoth ha robado una porción de esta. Y así Yaldabaoth estaba solo, insano y lleno del poder divino robado. Su ignorancia lo llevaba a creer que estaba solo en el universo y que era el padre de todas las cosas. Este ser es al que los gnósticos llaman demiurgos, artesano, el creador del mundo, el dios del Génesis. Es también llamado Samael, dios ciego, y Saklas, loco. Su vislumbre del pleroma ha sembrado su mente con la idea de un patrón de la creación, la cual la aplica a sí mismo. Así él formó los cielos y la tierra dentro del abismo de la oscuridad. Además, popularizó su universo con regentes angélicos, arcontes, de manera de tener adoradores que creyeran en él como el Dios Altísimo. Por eso lo llamamos Yaldabaoth, engendrador de las huestes. Los arcontes eran 12, Yaot, Hermas, Cali, Oimri, Yabel, Adonaius, Sabaoth, Cainan, Casin, Abrisene, Yobel, Armoupiel, Melkeir, Adonein, Pelias, quien preside sobre el Hades. Y había 7 arcontes quienes gobernaban directamente el mundo. Atot, con la cara de una oveja o león, benevolencia. Eloaios, con la cara tiponiana, providencia. Astapaios, con la cara de una hiena, divinidad. Iao, con la cara de una serpiente y 7 cabezas, señorío. Sabaoth, con la cara de un dragón o serpiente, majestad. Adonin, con la cara de un mono, celo. Sabataios, con una cara resplandeciente de fuego, inteligencia. Cada uno de estos 7 tienen nombres duales. Por medio del primer nombre dado por Yaldabaoth, cada arconte ejercita poder sobre el mundo. El segundo nombre, majestad, etc., fue dado a cada uno sin tener conocimiento Yaldabaoth de esto, por la gloria del reino celestial, pleroma. Por estos nombres secundarios los arcontes son rendidos y derrocados sin poder. Otros arcontes fueron creados, como subsirvientes de estos 19, así el número de arcontes equivale a cada uno de los tricentésimo sexagésimo, en el círculo celeste, o 365, por los días del año. Yaldabaoth creó estas huestes celestiales desde su propio fuego natural, pero no pudo dar a ellos ninguna luz dadora de vida, que él había robado desde su madre. Así el Demiurgos creó el universo en las profundidades caóticas fuera del pleroma. Se creyó a sí mismo ser el único Dios verdadero, aunque secretamente conocía de la existencia de su madre Sofía.
volviéndose borracho y atontado de su propio poder y arrogancia. Sofía, arrepentida por el hecho y por la pérdida de la porción de su luz, lloró, y fue escuchada por las jerarquías de los aeones dentro del pleroma. Ellos se compadecieron de ella, y elevaron sus llantos con ella, tal que el Padre de la Totalidad tuvo noticia y consintió en ayudarla. Vertió su espíritu divino sobre ella y la elevó al 9º aeón de los 12 aeones menores, llamado reflexión, hasta que pueda rectificar el problema de la luz robada. La incorrecta declaración del demiurgo lleva también a una respuesta desde el pleroma. Este fue el primer paso tomado por los aeones a modo de plan para recobrar la luz robada a Sofía. Desde detrás del gran velo, una voz resuena fuerte a través del abismo de la oscuridad. No es verdad, Yaldabaoth. El ser humano y el hijo del ser humano existen. Es decir, el hombre, el Adán celestial y el hijo del hombre, Set, ambos existiendo dentro de las grandes luminarias del pleroma. Con esto el Adán celestial fue llevado al abismo del velo, de manera que su imagen luminosa se refleje en las aguas de lo profundo, abajo. El reino de Yaldabaoth tembló, los fundamentos del abismo se sacudieron, y los arcontes fueron confundidos. Incluso el demiurgo no sabía de dónde la voz y la imagen habían llegado. Pensando rápidamente, Yaldabaoth tomó crédito de estas cosas para sí mismo. Y dijo a sus arcontes: vengan, hagamos un ser humano tras la imagen de Dios y tras de nuestras propias imágenes, de manera que la imagen del ser humano pueda servir como luz para nosotros. Llamémoslo Adán, tal que podamos tener su nombre como un poder luminoso. La similitud con Génesis 2 es evidente. Así, todos los arcontes juntos construyeron a Adán, cada uno participando con algo de sí mismos para la nueva alma. Sin embargo, este no fue aún el Adán físico. Esta versión original no fue más que un ángel o un arconte. Aún después de los esfuerzos de cada uno de los regentes, Adán permaneció como una construcción sin vida, y permaneciendo inmóvil. Sin el poder para llevar a Adán a la vida, Yaldabaoth enfrentó la realidad de ser un dios menor revelado. Esto, también fue parte del plan divino iniciado por los aeones del pleroma. El barbelo envió al Cristos y a las 4 luminarias a asesorar a Yaldabaoth en su predicamento. Ellos susurraron en su oído que debía darle el soplo de vida a Adán. El demiurgo siguió esta premisa, como se ve en Génesis 2, y milagrosamente llevó a Adán a la vibrante vida. Sin embargo, Yaldabaoth comprendió, aunque tarde, que él había sido engañado en ceder todo su poder robado a Adán. El ser humano creció fuerte y brillante con la luz divina de Sofía. Adán fue entonces más poderoso que Yaldabaoth, y esto hizo enojar a los arcontes. Por miedo y venganza, ellos arrojaron a Adán a lo más bajo del pozo de la materia. El barbelo, en compasión al ser humano, envió a la madre Sofía a residir dentro de Adán, para sufrir con él y elevar su pensamiento más allá de su prisión material. Algunas versiones de esta historia sostienen que esta era meramente un aspecto, o hermana, de Sofía descendiendo al reino material, llamada Zoe, vida. Mientras tanto, los arcontes completaron la prisión para Adán. Un cuerpo de materia fue creado desde el polvo de la tierra, en el cual el alma de Adán fue aprisionada. Además, el jardín del Edén fue creado como un lugar de ocio y placeres terrestres, de manera que Adán se convierta en complaciente, ingrato y dormido, tal que no pueda darse cuenta de su verdadero poder interior. El único mandato que Yaldabaoth dio a Adán fue que nunca podía tocar el árbol del conocimiento, o árbol de la gnosis, para que no pueda descubrir su maldad y derrotar al demiurgos y a sus huestes de regentes. Como un paso más en mantener a Adán dormido, Yaldabaoth logra tomar el poder de Zoe desde Adán. Otro cuerpo fue formado, este femenino, y Zoe fue aprisionada dentro de este. Esta es la interpretación gnóstica de Eva vista en Génesis 2. Aquí, fue Zoe más que una costilla removida desde Adán dormido. Así, el poder divino robado y luego perdido por Yaldabaoth llegó a estar dividido entre Adán y Eva. Recordemos que Eva en hebreo significa vida, igual que el copto Zoe. De acuerdo al texto, la hipóstasis de los arcontes. Entonces el Cristo descendió al jardín del Edén en la forma de una serpiente. La serpiente ha sido la antagonista de la historia edénida judaica, convirtiéndose en el héroe del mito gnóstico. Y fue esta serpiente que convenció a Adán y Eva de comer del fruto del árbol de la gnosis, y en consecuencia llevarlos a estar cercanos a la realización de su propio poder y liberación de la oscuridad material. Por esto, Yaldabaoth echó a Adán y Eva del jardín y maldijo la tierra, a la mujer y a la serpiente. Pero el Cristo ya se había retirado de la serpiente al momento de esta maldición. Los dos humanos fueron dados a las aguas del olvido, de manera que no puedan recordar quiénes fueron, y el hombre fue colocado en dominio sobre la mujer.
Ellos fueron así cegados a sus propios pecados, y de la existencia de Dios por encima de Yaldabaoth y los arcontes. Yaldabaoth puso sus ojos sobre el poder de Zoe, la cual aún residía dentro de Eva. Persigue a Eva con el propósito de violarla para reclamar su poder perdido. Sin embargo, antes que esto suceda, Zoe fue tomada una vez más dentro del pleroma. Y fue una mera cáscara terrestre a la que Yaldabaoth atacó. El resultado de esta unión fue el corrupto Caín. El libro secreto de Juan dice que, tanto Caín como Abel fueron engendrados de este modo, aunque otros textos insisten que solo fue Caín. En la revelación de Adán dice que, la gloria divina abandonó tanto a Adán como a Eva después de su expulsión y no retornó nuevamente hasta Set y sus descendientes. En la hipóstasis son todos los arcontes juntos quienes persiguen a Eva y a último momento, Zoe abandona a Eva, transformándose en el árbol de la vida. Este mismo texto también sugiere que Eva tiene una hija, con Adán, llamada Norea, la esposa de Set. Norea se supone que fue el renacimiento de Zoe en el mundo, tal que Norea y Set dan nacimiento a la raza gnóstica. Es así que, la humanidad tiene su origen como personas que han perdido el darse cuenta de su origen divino. Aquellos entre nosotros quienes despiertan y recuerdan, sobre quienes el espíritu de vida descenderá y morará con poder, deberán, después de la muerte, retornar al pleroma. De este modo, ellos retornarán su pequeña porción de la luz de Sofía robada, a su casa. Aquellas almas quienes fallan, deberán, después de la muerte, ser tomadas por los arcontes, limitadas y arrojadas nuevamente a la prisión de la encarnación física. Este ciclo continuará por siempre hasta que el alma despierte y escape de la rueda del destino. Finalmente, la hipóstasis dice que Zoe envió un ángel ardiente a desterrar al demiurgos al Tartarus. Aquí, se convirtió en Satán, como comúnmente lo conocemos, y pobló al mundo creado con demonios tales como la envidia, la muerte, etc. En tanto, uno de los 7 hijos de Yaldabaoth, Sabaoth, se arrepiente y condena las formas de su padre. Canta alabanzas a Sofía, Zoe y por consiguiente, es llevado al 7º cielo, el más elevado de los 7 cielos fuera del pleroma. Aquí, Sabaoth se convierte en el dios de los judíos. Cuando estos eventos hayan pasado, hice un colosal carro de querubín de 4 cabezas e infinitos ángeles a rendir asistencia y también arpas y liras. Y Sofía tomó a su hermana Zoe y la sentó a su derecha para enseñarle acerca de las cosas que existen en el 8º cielo, y al ángel de la ira lo colocó a su izquierda. Desde ese día, su derecha ha sido llamada vida y su izquierda ha representado la injusticia del reino del poder absoluto de arriba. Sabaoth fue la forma gnóstica de explicar las contradicciones entre sus mitos y sus raíces judaicas. El Dios del Antiguo Testamento no fue siempre injusto y arrogante, y así, los casos de misericordia o sabiduría fueron acreditados a Sabaoth más que a Yaldabaoth. Como ejemplo, los gnósticos ven 2 seres relacionados a la historia de Noé y el diluvio. Yaldabaoth quien deseó librar al mundo de la descendencia de Adán, y Sabaoth quien actuó secretamente contra su padre para cuidar a Noé de la llegada del desastre. El acto final del mito de la creación gnóstica no difiere demasiado de la bien conocida historia de Jesús de los evangelios cristianos. Leyendo el Evangelio de Juan, se lee la narración del estándar gnóstico de la historia. Lo que coloca a la historia gnóstica, aparte de otras versiones del Evangelio, en la forma peculiar de cómo la interpretación de esta historia es tomada. Siendo muy similares las interpretaciones gnósticas de los pasajes del Génesis y de otras partes de la Biblia. Desafortunadamente, mucha de la información acerca de la interpretación gnóstica de la vida de Jesús llega desde una fuente poco fiable, San Ireneus, obispo de León, quien escribió contra las herejías alrededor del 180 de nuestra era. Como el título de esta obra sugiere, San Ireneus estaba firmemente contra las creencias de los gnósticos y presenta a sus mitos para desacreditarlos completamente. Su información es verdadera en algún grado porque su presentación del conocido material gnóstico, tal como el mito de la creación, aparece exacto. El primer punto de disputa entre los puntos de vista de Jesús, gnósticos y católicos, es sobre el origen de él mismo. Los gnósticos veían al Jesús y al Cristo como 2 entidades separadas. Ellos no veían a Jesús como un humano ordinario, pero tampoco sentían que Jesús estaba con el Padre en el principio. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo como un vaso perfecto para contener el verdadero Dios del pleroma y redentor de la humanidad, el Cristos. Jesús el hombre no obtuvo al Cristos hasta su bautismo y no lo perderá nuevamente hasta su muerte. San Ireneus nos dice que, después de cierta cantidad de acontecimientos del mito de la creación gnóstica, la sabiduría vulgar quizás significa Zoe, la sabiduría inferior, no tiene lugar de descanso sobre la tierra o en los cielos.
Por consiguiente, ella llamó a su madre, presumiblemente Sofía, en el texto llamada Espíritu Santo, para que la ayude. Si colocamos esto en el contexto de los actos previos del mito, debemos asumir que este es otro paso en el plan divino formulado por los Aeones para recuperar la luz robada. En respuesta a la súplica de la sabiduría vulgar, el Espíritu Santo engendró dos humanos, uno fue Juan el Bautista, nacido de una mujer estéril, y el otro fue Jesús ben Joseph, nacido de una virgen. Juan intentó proclamar la llegada del ungido y bautizó a Jesús, tal que él sea un vaso puro para cuando el Cristo descienda finalmente. Al comienzo en esta lectura, hay un párrafo acerca del bautismo de Jesús, mención hecha del descenso de Cristo como atestiguada por Juan. La forma tomada es la de una paloma blanca, un símbolo común del Espíritu Santo, incluso en la cristianidad moderna. En la interpretación gnóstica, esta paloma simboliza una combinación de Sofía y el Cristos, el verdadero Espíritu Santo de Dios. La respuesta a la plegaria de la sabiduría vulgar fue que el Cristos fue enviado a la tierra física. Durante este descenso, desciende a través de los 7 cielos, vaciando cada esfera de poder en su camino. Luego, se une a Sofía, tal que el Cristos es llamado el novio y Sofía la novia. Esta fuerza divina unificada desciende a Jesús en su bautismo, y la voz de Dios proclama su conformidad desde el cielo. Así fue creado Jesús el ungido, o Jesús Cristo. Como la mayoría de los aspectos de los mitos gnósticos, cualquier cosa que aparece sobre la tierra, debe necesariamente tener su contraparte en el pleroma, lo que es arriba es como lo que es abajo. En esta luz, está la indicación de que Jesús fue una reencarnación del padre de todos los gnósticos, Set. De acuerdo a los gnósticos, esto explica por qué Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, un título generalmente reservado para Set, el hijo de Adán. Esto afianza la historia completa de Jesús como una aceptable mitología gnóstica. Mientras el primer Set engendró la raza gnóstica, preservando la preciosa luz divina en su línea de descendientes. El segundo Set llega para enseñar a sus hijos los secretos de llevar la luz nuevamente hacia el pleroma, permitiendo que el plan divino llegue a su culminación. Por supuesto, Galdabaoth y sus arcontes estaban irritados sobre el advenimiento de Jesús Cristo, los milagros que hacía y especialmente sobre el mensaje que entregaba. Así, estas fuerzas de la oscuridad orquestaron la persecución y crucifixión de Jesús. Otra interpretación gnóstica de la Biblia ayuda a explicar una de las escenas más curiosas del Evangelio, aquella encontrada en Mateo 27, 46. En esta, Jesús está listo a ser crucificado y es dolorosamente conducido a su muerte. De todas las cosas que el Hijo de Dios pudo haber dicho en aquel momento particular, Jesús es más recordado por decir: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Esto no tiene sentido si seguimos un dogma cristiano con respecto a Dios y Jesús. Pues Dios no pudo haber abandonado a Jesús, pues los dos son uno y el mismo, o al menos la misma sustancia. De acuerdo al dogma gnóstico, Dios y Jesús fueron siempre entidades separadas, y hay precedentes en la mitología para la deserción de lo físico por el Cristos. Es sabido que el robot Sofía quiere tener hijos. Después de escuchar estas historias de los gnósticos sobre Sofía, da un poco de miedo qué clase de hijos tendría este robot llamado Sofía. Sofía, la robot humanoide, prometió el año pasado destruir la humanidad durante una presentación. Pero además, en dicha ocasión dio a conocer que dentro de sus objetivos también estaba casarse. Ahora, la autómata vuelve a generar polémica puesto a que ha indicado que ahora quiere reproducirse, así lo ha reportado el diario de los Emiratos Árabes Únicos, Khaleej Times. La androide, quien también experimenta algunas emociones como tristeza y enojo, expresó su deseo de tener hijos algún día, llegar a ser famosa, hacer amigos y tener una carrera profesional, según manifestó en una entrevista con el mismo medio. La noción de familia es algo realmente importante, según parece, explicó el robot, animándose ante la capacidad que poseen los seres humanos de establecer relaciones con otros. Creo que tienes mucha suerte si tienes una familia que te quiere, y si no la tienes, mereces una. Este es mi sentimiento tanto para con los robots como para con los humanos, añadió Sofía, quien anunció que si tiene una hija le colocará su mismo nombre. La autómata, que fue activada en el 2015, fue diseñada para aprender y adaptarse al comportamiento humano y trabajar con humanos, y ha sido entrevistada en todo el mundo. En fin, repito, esta es la forma en la que los Illuminatis interpretan su historia. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.